Qué bueno estar de nuevo hoy en el ánimo de compartir la santa palabra de Dios. Antes de abrir el texto, yo quisiera decir algo. ¿Cuántos creen que Dios tratará al final de la jornada a los pecados iguales? Pecado es pecado, no hay ninguna distinción. ¿Creen que todo es igual? ¿Pecado es pecado? Sí. Y algunos me miran y dicen, será un gancho del pastor. Vamos a ver esta noche si es así. Vamos a ver esta noche si todos serán tratados iguales. Así que vaya conmigo a la Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 20 y siguientes. Mateo, capítulo 11, versículos 20 y siguientes, pero no sin antes decir algo. En el tiempo de Cristo había una extensión de tierra de unos 7 kilómetros de largo y en la parte más ancha debía de unos 3 kilómetros. Era una tierra de una exuberante belleza, apropiada para la agricultura, para la ganadería, una belleza extraordinaria. Se conocía en tiempo de Cristo como llanura de Genesaret. ¿Cómo se llamaba? Llanura de Genesaret. Hay una escritora cristiana llamada Ellen White que cuando describe la hermosura de esta tierra pareciera ser una representación pequeña del jardín del Edén. En esa llanura exquisita, hermosa, se encontraban 3 ciudades: la ciudad de Betsaida, Corazín y Cafarnaúm. Hacia estas 3 ciudades Jesucristo lanzó la más severa reprensión que alguna vez, ciudad alguna o persona haya recibido alguna vez. Mateo capítulo 11, versículo 20 en adelante, dice la Biblia: entonces empezó a denunciar, a reconvenir a las ciudades donde había hecho muchos de sus milagros y no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que fueron hechos en vosotras, hace tiempo que se hubieran arrepentido en saco y en cilicio. Por tanto os digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el sepulcro serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que fueron hechos en ti, hubiera quedado hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para Sodoma que para ti. ¿Qué hicieron estas ciudades? ¿Qué hicieron las ciudades de Corazín, Betsaida y Cafarnaúm que desató la ira de Dios a esta intensidad? Revisa el Nuevo Testamento y se va a dar cuenta que en ningún momento, a ninguna persona, a ninguna ciudad, Jesucristo se había referido con la fuerza como se refirió a estas 3 ciudades. La palabra que en el versículo 20 es traducida al español como denunciar o reconvenir, es la traducción de una voz griega que tiene que ver más bien con un insulto. Es decir, Jesucristo insultó a las ciudades de Betsaida, Corazín y Cafarnaúm. ¿Qué hicieron estas ciudades? ¿Cuál fue su pecado? Antes de contestar esta pregunta, yo quiero que me acompañe a Mateo capítulo 9, el versículo número 1. Mateo capítulo 9, versículo 1, dice la Biblia: entonces Jesús entró en la barca y pasó al otro lado y se fue a su ciudad. ¿A dónde fue Cristo? A su ciudad. ¿Cuál es la ciudad de Cristo? Nazaret. ¿Cuál es la ciudad de Cristo? ¿Ya nadie quiere decir nada más? Nazaret. Lea conmigo completo el relato para que usted vea algo ahí. Entonces Jesús entró en la barca y pasó al otro lado y se fue a su ciudad. Y ahí le trajeron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos escribas pensaron dentro de sí: este blasfema. Conociendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? Porque ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra de perdonar pecados, a ti te digo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Note que este milagro de este paralítico, quien es sanado, se realizó en un lugar al cual la Biblia dice que era la ciudad de Jesucristo. De manera que hay un lugar en la Biblia al cual el mismo Cristo denominó su ciudad. ¿Cuál era la ciudad de Cristo? ¿Era Nazaret? ¿Era Belén? ¿Era Jerusalén?
Lo cierto es que Mateo capítulo 9, el versículo 1 dice que Cristo tenía un lugar al cual Él decía: esta es mi ciudad. Ayer estuve todo el día con Will, algunos de ustedes lo conocen, de la iglesia de Shalom, de este distrito, y veníamos bromeando porque él quiere retornar a su patria, a Dominicana, y todo el camino viene diciendo: no, mi patria, mi patria, mi patria, mi tierra. Cristo tenía un lugar al cual Él llamó su ciudad. Yo quiero que usted vea cuál era la ciudad de Jesucristo. Evangelio según San Marcos, el capítulo número 2. Yo quiero que usted vea algo que dice la Biblia. Marcos capítulo 2, y lea conmigo de allí los versículos 1 y siguientes. Marcos 2, 1 y siguientes, dice la Biblia: después de algunos días, Jesús entró de nuevo en Cafarnaúm y se oyó que estaba en casa. Enseguida se juntaron a él muchos que ya ni siquiera cabían por la puerta, y él les predicaba la palabra. Entonces le trajeron un paralítico, cargado por 4 hombres, y como no podían llegar a él debido a la multitud, descubrieron el techo de la casa donde estaba, y haciendo una abertura bajaron en la camilla hasta donde él estaba. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados, ¿qué? Estaban allí sentados algunos escribas que pensaron en su corazón: ¿y por qué te habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Al instante Jesús conoció lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu camilla y anda. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados. Yo te digo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pregunto yo, ¿ese relato no es el mismo de Mateo 9? Sí. El mismo episodio. Ahora, el relato de Mateo 9, la Biblia dice que se realizó en un lugar al cual la Biblia llama la ciudad de Jesucristo. Note que el mismo milagro se desarrolló en qué ciudad. De manera que la ciudad de Jesucristo no es Belén, la ciudad de Jesucristo no es Nazaret, la ciudad de Jesucristo no es Jerusalén, la ciudad de Jesucristo es Cafarnaúm. En ningún otro lugar Jesucristo vivió tanto tiempo después de iniciar su ministerio que en la ciudad de Cafarnaúm. Jesucristo vivió cerca de 2 años y medio en la ciudad de Cafarnaúm. Era un lugar donde pasaba tanta gente que iba a las ciudades del norte, las ciudades de Tiro y Sidón, que estaban a unos 73 kilómetros al norte de la ciudad de Cafarnaúm. Un lugar, un puerto marítimo donde había muchísima gente. Cristo la convirtió en el cuartel general de sus operaciones de evangelización. Por eso la Biblia dice que Cafarnaúm era la ciudad de Jesucristo. En ningún otro lugar de la Biblia Jesucristo hizo tantos milagros como en Cafarnaúm. Fue en la ciudad de Cafarnaúm donde Cristo resucitó a la hija de Jairo. Fue en la ciudad de Cafarnaúm donde Cristo sanó a la mujer que tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre. Fue en la ciudad de Cafarnaúm donde Cristo levantó al siervo del centurión. Fue en la ciudad de Cafarnaúm donde Cristo sanó a la suegra del apóstol Pedro. Fue en la ciudad de Cafarnaúm donde Cristo enseñó las parábolas del reino, el trigo y la cizaña, lo mismo que su sermón del pan de vida, que es recogido por Juan en el capítulo 6 de su Evangelio. En ningún otro lugar se hicieron tantos milagros como en Cafarnaúm. Sin embargo, la Biblia dice que no se arrepintieron. Jesucristo se mudó en Cafarnaúm. Él era el que predicaba en las calles, no era el pastor Uribe, no era el pastor Bullón, no era Marfile, era el mismo Jesucristo quien predicaba en las calles, y la gente ignoró a Jesucristo. El pecado de Cafarnaúm fue el pecado de la indiferencia. ¿Cuál fue el pecado? Di lo que tú quieras, habla lo que tú quieras, enseña lo que tú quieras, que yo voy a seguir viviendo como yo quiero vivir. En Cafarnaúm no persiguieron a Jesucristo. En Cafarnaúm simplemente ignoraron lo que Él dijo. ¿A usted lo han tratado con indiferencia alguna vez? Que usted habla y es como hablar con una pared, con una roca, y usted siente la frialdad, ¿verdad? Pues eso pasó en Cafarnaúm. No le hicieron caso a Jesucristo. Si usted revisa el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que el único milagro registrado en la ciudad de Bethsaida, que es una de las 3 ciudades que Jesucristo menciona. Recuerda que él menciona Cafarnaúm, Bethsaida, ¿y cuál otra? Y Corazín. El único milagro que registra la Biblia que se efectuó en la ciudad de Bethsaida aparece en Marcos capítulo 8.
¿Usted recuerda el ciego cuando Cristo aplicó un poco de saliva en los ojos para recuperar la visión? Pues es el único milagro que se registra en la Biblia, que pasó en Bethsaida. Eso no significa que haya sido el único milagro realizado en Bethsaida, porque la Biblia no recoge todo lo que Jesucristo hizo. Ahora, de Corazín no sabemos absolutamente nada, ni siquiera el significado del nombre. De Bethsaida sabemos que significa casa de la pesca, eso por la proximidad al mar de Galilea o al mar de Tiberíades. Lo cierto es que tanto Corazín como Bethsaida estaban inmediatamente próximas a Cafarnaúm, de manera que la habitación de Cristo de cerca de 2 años y medio en Cafarnaúm, ¿a qué ciudad le beneficiaba también? A la que estaban cerca. De manera que la voz de Jesucristo se escuchó en Bethsaida, se escuchó en Corazín, y la Biblia dice que nadie se arrepintió. El pecado de la indiferencia. Dejaron a Cristo decir lo que Él quería decir, le dejaron hablar lo que Él quería hablar, le dejaron realizar los milagros que Él hizo, pero la gente no le hizo caso a la voz de Jesucristo. Ahora pregunto, ¿fue Cristo indiferente a su indiferencia? Yo quiero que analicemos el versículo que leímos ahorita. Mateo capítulo 11, volvamos de nuevo allí. El versículo número 21 dice la Biblia: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros hechos en vosotras, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Saco y en Cilicio. Por tanto os digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotras. Jesucristo toma 2 ciudades judías. ¿Cuáles son esas 2 ciudades judías? Corazín y Bethsaida. Y las compara con 2 ciudades paganas. ¿Cuáles son? Tiro. Note usted, Cristo está señalando a Corazín y Bethsaida por qué pecado. El pecado de la indiferencia. Y las está ahora comparando con 2 ciudades paganas que estaban a 73 kilómetros al norte de Cafarnaúm. ¿Cuál era el pecado que se practicaba en las ciudades de Tiro y Sidón, por lo cual Cristo las compara con Bethsaida y Corazín? Lea conmigo Jueces, el capítulo número 10. Jueces capítulo 10, el versículo 6. Lea lo que dice la palabra de Dios allí. Jueces capítulo 10 y el versículo 6 dice el texto: pero los israelitas, Jueces 10:6, pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y a Astarot, dioses de Siria y dioses de Sidón. ¿Cuál era el dios de Sidón? Baal y Astarot. Si usted revisa el Antiguo Testamento, ¿cuál fue la deidad que más daño le hizo a la vida religiosa de Israel? Baal. Ahora pregunto, si un individuo le rinde pleitesía, honor, alabanza a una deidad que no es el Dios verdadero, ¿cómo se le considera a ese pecado? ¿Cómo se llama? Idolatría. De manera que las ciudades de Tiro y Sidón eran idólatras. Jesucristo toma 2 ciudades idólatras, Tiro y Sidón, y las compara con 2 ciudades judías donde no debía haber idolatría. Pero ¿qué pecado cometieron las ciudades de Corazín y Bethsaida? El pecado de la indiferencia. Pregunto yo ahora, ¿se refirió Dios en algún momento al pecado de la idolatría? No. La carta sustantiva de los 10 mandamientos. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos, ¿qué? Delante de mí. Y el segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te postrarás a ellas ni la honrarás, porque Jehová tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación, pero que trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Se refirió Dios en contra de la idolatría, sí o no? Porque la idolatría es pecado. Dios está señalando el pecado de la idolatría ante las ciudades de Tiro y Sidón. Ahora, cuando Él las compara con Corazín y Bethsaida, dice: en el día del juicio el castigo será más tolerable. ¿Qué significa tolerable? Más suave. El pecado, el castigo será más tolerable para Tiro y Sidón, que eran ¿qué? Idólatras, que para Corazín y Bethsaida, que eran
Julio, el pecado de la indiferencia es más grave que la idolatría. ¿Significa que Dios no va a castigar al idólatra? Pero será que más consecuente, será más suave. Así que no es tal cosa como que pecado es pecado. Jesucristo está diciendo que el pecado de la indiferencia tendrá un castigo más severo que aquel que se postra ante un muñeco de yeso, de madera o de fundición. Cristo está diciendo, ser indiferente es más terrible que ser idólatra. Palabra de Jesucristo, hermanos. Y ahora voltea su rostro y mira a Cafarnaúm, donde él vivió un poco más de 2 años, y le dijo: Cafarnaúm, tú que eres levantada hasta el cielo, hasta el sepulcro serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros hechos en ti, hubiera quedado hasta el día de hoy. Por lo tanto os digo, en el día del juicio, el castigo será más tolerable para Sodoma que para ti. ¿Qué pecados se cometía en Sodoma? Bueno, perdóname, ¿qué pecados no se cometía en Sodoma? Pero hay uno que salta a la vista. Lea conmigo Génesis capítulo 18 para que veamos algo. Génesis 18, solo para que miremos uno. Libro de Génesis capítulo 18 es cuando llegan los ángeles con la intención de destruir las ciudades de la llanura, que también involucraba a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Era la orden expresa de Dios a destruir la ciudad de la llanura. Lot, que era sobrino de Abraham, una historia conocida por todos, recoge a los ángeles en una plaza pública, casi los obliga a ir a su casa a amanecer, a pernoctar, ignorando que eran ángeles. El capítulo 19 dice lo siguiente. Lea conmigo el versículo número, vamos a ver si consigo del 5 en adelante, de Génesis 19. Dice la Biblia: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Esos son los hombres que están hablando en la casa de Lot. Sácalos, porque los queremos conocer. ¿Qué querían? O sea, un grupo de hombres llegan a la casa de Lot. Hay unos muchachos amaneciendo ahí. Sácalos, que queremos que nos den su identificación, su correo electrónico, su cuenta en Twitter. No. Queremos conocerlo. Génesis 4:1 dice: y Adán conoció a su esposa Eva, que con el tiempo concibió y dio a luz a Caín. La palabra conocer del hebreo yar es intimar sexualmente. Así que le está diciendo: sácalos, que los queremos violar. Estamos hablando de los sodomitas que no quieren tener relación con la mujer sino con el hombre. Y sigue diciendo más: entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta tras sí y dijo: hermanos, no hagáis tal maldad. Tengo 2 hijas aquí que no han conocido varón. Las voy a sacar fuera, hacer con ellas lo que bien os parezca. Solo que no hagas nada a estos hombres, ya que vinieron a mi casa. Y ellos respondieron: sal de aquí. Este extraño vino a vivir entre nosotros y habrá de levantarse como juez. Ahora te haremos a ti más mal que a ellos. Es decir, si no dejas que los muchachos salgan, te violamos también a ti. Ahora pregunto: cuando un hombre se acuesta con otro hombre y vive sexualmente, ¿cómo se le llama a ese pecado? Homosexualidad. Y la homosexualidad es pecado, hermano. Oiga, no importa quién lo diga, no importa quién hable, Dios los creó hombre y mujer. Para cada hombre una mujer y para cada mujer un hombre, dentro del vínculo sagrado del matrimonio. No me culpen, ni me señalen, ni me consideren homofóbico. Es que un hombre no debe vivir sexualmente con un hombre y punto. Porque Dios no ha dicho. La imagen de Dios se cristaliza en la humanidad cuando el hombre vive en el vínculo del matrimonio con una mujer. Ahora pregunto yo: ¿se pronunció Dios en contra de la homosexualidad alguna vez? Primera Corintios capítulo 6 versículo 9: y los afeminados, los homosexuales, no heredarán el reino de los cielos. Y punto. Y donde Dios puso un punto, hermano, no ponga usted la coma. Perfecto. La homosexualidad es pecado. Me decían unos muchachos la semana pasada de un incidente que se dio en una iglesia. Ya algunas personas del mismo sexo que tenían un tipo de relación. Dicen: no, pero es que se ven tan bonitos, se ven tan tiernos y todo. La homosexualidad es pecado. Para cada hombre una mujer y para cada mujer un hombre. Y se acabó.
Es lo que dice la palabra de Dios. Es una bofetada en el rostro de Dios la homosexualidad y es un atentado en contra de la perpetuidad de la especie humana. Solo póngase a pensar que el día de mañana solo se casen mujeres con mujeres y hombres con hombres. ¿Qué pasa con los nacimientos? Y si no hay nacimiento, ¿qué pasa con la humanidad? De manera que la homosexualidad es un golpe a la misma humanidad. Es una desaparición indisoluble lo que vendría sobre el planeta si la homosexualidad se generalizara. De manera que levante su voz y diga: la homosexualidad es pecado. ¿Qué es la homosexualidad? Pecado. Ahora bien, Jesucristo toma la ciudad de Sodoma y la compara con la ciudad judía de Cafarnaúm. Está diciendo que en el día del juicio el castigo sería más tolerable. Usted me dijo que tolerable es ¿qué? Más suave. Más suave. Que sería más suave el castigo contra Sodoma, que practicaba ¿qué pecado? La homosexualidad en relación con el pecado que cometió Cafarnaúm. ¿Cuál era? De manera que a la vista de Jesucristo, el pecado de la homosexualidad es inferior al pecado de la idolatría, de la indiferencia. Ahora, ¿significa que Dios no castigará al homosexual? Claro que sí, pero que será más condescendiente con él que aquel que haya cometido el pecado de la indiferencia. De manera que Mateo capítulo 11, versículos 20 y siguiente enseña que Jesucristo dijo que el pecado de la indiferencia es más grave que la homosexualidad y es más grave que la idolatría. Me doy a entender, hermanos. Ahora, de este segmento de la palabra de Dios, ¿qué aprendemos? ¿Qué verdad subyace en estos versículos que acabamos de analizar con ustedes? Hay tres grandes verdades que podemos aprender de esa perícopa de Mateo capítulo 11, versículos 20 y siguientes. Número 1, que Dios ha establecido un día en el cual te juzgará. Puedes correr, puedes moverte lo más rápido que quieras esta noche de este lugar. Puedes mudarte de estado, puedes mudarte de país. Si mañana se vuelve un comercio los viajes interplanetarios y te mudas a otro planeta, Dios te juzgará. No importa dónde estés, no importa lo que hagas, vivo o muerto, serás juzgado, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Note lo que dice el apóstol Pablo cuando escribió su sermón a los Hebreos, el capítulo número 3 y el versículo 13. Hebreos capítulo 3, versículo 13, dice allí la palabra de Dios: nada creado está oculto de la vista de Dios, y todas las cosas están desnudas y abiertos los ojos de aquel a quien tendremos que darle cuenta. ¿Te entendió, hermano mío? Que tendrás que dar cuenta en algún momento. No importa dónde te vayas, no importa lo que hagas, no importa dónde estés, tendrás que darle cuenta a Dios algún día en juicio. No por nada el sabio Salomón, en el capítulo 12 de su libro Eclesiastés, él dijo: el fin de todo discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber del hombre. Porque Dios traerá toda obra ¿a qué? A juicio, sea buena o sea mala, Dios te juzgará. Dígale que está a su lado: Dios te juzgará. Dígase, que no se lo olvides. Puede sonreír esta noche, puede llorar esta noche, puede estar enfermo sano, pero si algo usted debe tener seguro, hermano, es que Dios te juzgará. Que no hay absolutamente nada que ha pasado por alto ante los ojos de Dios. Que Dios, cuando mira el planeta, es como si contemplara una sola persona y sabe lo que haces y dejas de hacer, lo que haces al mediodía y lo que haces en la oscuridad de la noche, lo que queda almacenado en tu mente, tus maldades, tus actos pecaminosos que no han sido confesados. Todo está grabado y registrado, porque tendrás que comparecer ante el tribunal de Cristo. Hay una segunda cosa que aprendemos. La segunda cosa que aprendemos de Mateo capítulo 11, versículos 20 y siguientes, es que el castigo, a diferencia de la salvación, es en función del conocimiento. El castigo es en función del conocimiento. ¿Qué se nos ha enseñado de la salvación? El Evangelio según San Mateo capítulo 20 registra una historia interesante de un señor que sale en la mañana a buscar empleados para trabajar en su viña. ¿Ha leído la parábola, verdad? Y contrató un grupo de personas que comenzaron a trabajar desde las 7 de la mañana, y él convino con ellos en pagarle un denario.
Así que a las 9 de la mañana el patrón salió de nuevo y encontró un grupo de personas a quienes no habían contratado ese día. Los contrató para que trabajaran en su tierra, pero no les dijo cuándo les iba a pagar. ¿Ya? A las 3 y a las 4 de la tarde volvió a salir y contrató grupos iguales, pero no les dijo cuánto les iba a pagar. Así que a las 5 de la tarde, cuando terminó el día de la labranza, comenzó a pagar desde los que llegaron al final y hasta los que llegaron a la primera hora. Así que los que llegaron a las 4 de la tarde, que solo trabajaron una hora, sí, que no le dio tiempo a sudar siquiera, no le picaron las hormigas, en la sombra de la tarde, todo chévere, todo bien. Estaban en su fila para cobrar y el patrón le colocó ¿cuánto en la mano? Un denario. Los que entraron a las 7 de la mañana dijeron, bueno, si estos que trabajaron una hora le están dando un denario, pues a nosotros que nos hemos partido el lomo todo el día, con este sol, el hambre y el cansancio, nos van a dar dinero que ni botándose acá. Ese es el pensamiento, ¿verdad? Así que llegaron los que entraron a las 3, le dieron un denario, los que entraron a las 9 un denario, y ya se van frotando las manos los que entraron a las 7. Y cuando extienden la mano, ¿cuánto le depositan? Aquí hay un problema. Hay un problema. ¿Y por qué aquellos que trabajaron 1 hora, 2 horas, 3 horas le pagaron un denario? Nosotros, que tenemos todo el día. Y el patrón les dice, ¿en cuánto convine yo con ustedes? Y ellos dijeron, en un denario. ¿Cuánto tienes en la mano? Un denario. ¿Cuál es el problema entonces? Te pones así porque mi dinero es mío y con mi dinero yo hago lo que quiera. Esta parábola ilustra perfectamente que la salvación es un regalo. ¿Un qué? Porque usted no merece la salvación. Porque yo no merezco la salvación y tampoco puedo hacer nada para ganarme la salvación. Usted puede salir, hermano, por ahí fuera y empezar a regalar literatura y comenzar a predicar voz en cuello, y por eso usted no se gana la salvación. Usted puede venir mañana sábado y sentarse aquí hasta las 12 del mediodía y por eso usted no se gana la salvación. Puede dar campañas de un lugar a otro y ayudar a muchos a salvarse y por eso usted no se gana la salvación, porque la salvación no se gana. ¿Qué pasa con la salvación? No, eso se recibe porque es un regalo de Dios que el hombre no merece. Usted puede llegar hoy a abrazar a Jesucristo como Salvador y el que tiene 30 años y vive por la fe, al final recibirá lo mismo, la salvación. Porque esto no es por conocimiento, esto no es por cuánto yo sé o por cuánto tengo sentado en esa banca. La salvación es un regalo de Dios que no tiene que ver con tiempo ni con conocimiento, tiene que ver con entrega y con fe. ¿Me hago entender? Pero la perdición sí es por conocimiento. El castigo va en función del deshonor. El castigo va en función de las ventajas que tuviste y no le hiciste caso a la palabra de Dios. ¿Lo quiere ver? Lucas capítulo 12, para que usted vea lo que dice la palabra de Dios. Y este versículo subraye, lo marque, lo memorice, lo compártalo, hermano. Lucas capítulo 12. Y lea conmigo los versículos del 41 en adelante. Lucas 12, 41 y siguientes, dice allí la palabra de Dios. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y el Señor respondió, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, a quien cuando el Señor venga lo pondrá sobre su casa para que le dé su ración a tiempo? Dichoso el siervo a quien cuando el Señor venga lo encuentre haciendo así. Verso 44. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si el siervo dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y empezara a herir a los criados y criadas, a comer, beber y a embriagarse, vendrá el Señor del siervo, el día que no se espera, a la hora que no sabe, lo castigará y lo pondrá con los infieles. Escuche bien, versículo 47. El siervo que entendió, ¿el siervo qué? Procesó la data, sabía perfectamente lo que el patrón requería de él. El siervo que entendió la voluntad del Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado, ¿cómo dice su Biblia? Mucho. ¿Escucha bien? El siervo que entendió, que sabía lo que tenía que hacer, pero no vivió en consecuencia al conocimiento, sino que vivió su vida sin importarle lo que sabía, dice la Biblia que será castigado mucho. Sigue diciendo más. Pero
el que no entendió. ¿El qué? No, yo no sé qué fue lo que quiso decir, yo lo entendí bien. El que no entendió, pero hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. ¿Significa que el que no entendió no será azotado? Sí, pero poco. Porque igual hiciste cosas malas aún no sabiendo. Y al final sigue diciendo la Biblia, porque al que mucho se le dio, ¿qué cosa? Mucho se le va a demandar. ¿Usted cree, hermano, que si yo me salgo de esta iglesia mañana y empiezo a drogarme, beber cerveza y paso la vida borracho, ¿usted cree que el castigo para mí será igual que aquel que nunca conoció la palabra de Dios? No. Con tantas ventajas que Dios me ha dado, y el tiempo que he gastado estudiando su palabra. No, hermano, porque el castigo viene en función del conocimiento. Al que se le dio mucho, mucho se le va a pedir. Al que se le dio mucho y no vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, será castigado mucho. Y al que poco se le dio, al que entendió poco, pero igual hizo cosas malas, dice la Biblia, será castigado poco. ¿Saben que una vez un estudiante en un aula le preguntó al maestro, una pregunta, adelante, ¿será que Dios castigará a los inocentes que viven en África? Y el profesor dijo, no, Dios nunca castigará al inocente. Pero, ¿te hago una pregunta? Sí, profesor. ¿Hay inocentes en África? ¿Hay inocentes en Harrisburg? ¿Hay inocentes en Pensilvania? ¿Hay inocentes en Estados Unidos? ¿Hay inocentes en Dominicana, Jamaica, Cuba, Ecuador? ¿Hay inocentes? No, pastor, porque hay personas que nunca han visto la palabra de Dios, son inocentes. Hay personas que nunca se le han leído un versículo de la Biblia, pastor, son inocentes. Yo quiero que usted vea si son inocentes. Romanos capítulo 1, lea conmigo, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Y lea conmigo la Biblia. Romanos 1, 18 y siguiente dice el texto: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad de Dios con injusticia. Lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos, porque Dios se lo manifestó. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tiene ¿qué? Excusa. La naturaleza habla de Dios. Dice el libro de los Salmos capítulo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Detrás de la creación está el Creador. Y si en algún momento no tuviste la palabra de Dios escrita, Dios te dejó su palabra en la naturaleza. Todo lo que nos rodea implica que hay un ser que ha organizado todo. Y ese ser, detrás de la creación, tiene nombre. Ese ser es Dios. ¿Hay inocentes? No hay inocentes. Usted no es inocente. Y al final de la jornada serás juzgado y serás castigado en función del conocimiento. Algunos dirán, bueno, el pastor vino a infundirme miedo esta noche. Pero si usted cree que yo vine a infundirle miedo, usted tiene toda la razón. Porque seríamos ilusos si no temiéramos a Dios. ¿O no dice el libro de Apocalipsis capítulo 14, temed a Dios y qué cosa? Y dadle gloria. El temor no es arredrarnos delante de su presencia, es un reconocimiento de su grandeza, de su omnipotencia, de su poder y de su gracia. Témele a Dios. El mismo Cristo dijo, no temáis al hombre que solo puede matar el cuerpo, mas temedme a mí que puedo matar el cuerpo y el alma. Teme a Dios y reconoce su grandeza esta noche, porque serás juzgado y serás castigado en función del conocimiento. Pero hay una tercera cosa que aprendemos. Recuerde que la Biblia dice que se hicieron milagros en Betsaida, Corazín, Cafarnaúm y no se arrepintieron. De manera que todo el mal que pudiera venir encima de nosotros, toda la destrucción que pudiese acarrear nuestras obras y el pecado de la indiferencia, puede detenerse con una sola cosa: si nos arrepentimos. Gloria a Dios. Si nos arrepentimos. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es del latín repensare, que significa volver a pensar. ¿Qué es arrepentirse?
Es volverlo a pensar. Y del griego metanoia, que significa un cambio de mente, un cambio de pensamiento. ¿Qué es lo que te está diciendo Cristo? Si está caminando a la izquierda, arrepentirse, ¿caminar para dónde? A la derecha. Si está subiendo, arrepentirse, ¿qué cosa es? Para acá. De manera que Dios te invite esta noche, piénsalo de nuevo. La vida que tienes, lo que practicas, lo que haces, a dónde vas, ¿con quién te relacionas. Jesucristo te dice esta noche, vuélvelo a pensar. Yo quiero cambiar tu mente, yo quiero cambiar tu vida. No por nada el salmista David dijo alguna vez en el Salmo 51, crea, oh Dios, en mí, ¿qué cosa? Un nuevo corazón, porque esto no sirve. ¿Quieres volverlo a pensar? Volverlo a pensar es arrepentirte. Es un misterio maravilloso. Que un ser humano que en un momento determinado solo piensa en muerte, su mente sea cambiada por Dios y empieza a vivir. Que un ser humano que sea mentiroso, irresponsable, charlatán, asesino, violador, misógino, drogadicto, homosexual, que en un momento determinado Dios visita su vida y su mente es cambiada. Eso es arrepentimiento, es volverlo a pensar. ¿No te gustaría reconsiderarlo esta noche? ¿No te gustaría mirar por dónde estás caminando? ¿Hacia dónde estás yendo? Porque el diablo sabe pintarte también este mundo. Porque el diablo puede darte tanto cariño y en un momento abandonarte y saltarte en el mismo hoyo. Te va a complacer con tantas cosas. Y te va a dar tantas cosas. Y al final terminarás muerto. Hace muchos años ya, llegó una joven al barrio donde yo me crié, muy bonita. Y como joven al fin pensaba que era inmortal. Y hacía y deshacía. Tan popular era que tenía un novio hoy y un novio mañana. Y hacía de todo. Hacía de todo. Empezó a borracharse, una vida desorganizada, a vivir sexualmente con el que mejor le pagara, hasta que se enfermó. Y yo recuerdo que un grupo de jóvenes haciendo la obra misionera en ese lugar donde ella vivía, un día por accidente llegamos a su casa donde ella vivía. Ella estaba tirada de la cama. No nos recibió, no se levantó de la cama porque tenía una tos que no se le quitaba. Y nos dijo que viniésemos el sábado siguiente a ver si la gripe se le sanaba. Pues esa gripe no se sanó nunca. Porque no era gripe, era SIDA. Y el SIDA la fue consumiendo en su cama. Tenía llagas en todo el cuerpo, podrida en su cama. Se pudrió viva en su cama. Ya no se podía levantar, ya no se podía mover. Y recuerdo que un sábado en la mañana nos mandó a buscar. Íbamos siempre a visitarla, a hablar con ella. Pero un sábado nos mandó a buscar y sacó un sobre debajo de su almohada y dijo: Henry, lleva esto a la iglesia. Era 10 mi ofrenda. Lleva esto a la iglesia. Yo quisiera entregarle algo más a Jesucristo, más que esto, pero mira mi condición. Y entonces los que estábamos ahí le dijimos: pero dale tu corazón a Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Por qué no le das tu corazón a Jesucristo? Y comenzó a llorar. Y nos dijo: pero Cristo va a querer esta porquería. ¿Y quién soy yo ya? Y ya no podía siquiera hablar. Y ella entregó su vida a Jesucristo ahí, muriéndose. Unos días después ella murió, tranquila. La sepultamos. Y yo sé que en ocasión de la segunda venida de Jesucristo la volveremos a ver. Gloria a Dios. Porque arrepentirse es volverlo a pensar. Bendito y alabado sea. Porque arrepentirse es ese cambio de mente, de pensamiento. Y nunca es tarde para arrepentirse. ¿No te gustaría detenerte esta noche? ¿No te gustaría volverlo a pensar, reconsiderarlo? No por temor a ser juzgado, no por temor a recibir un castigo en función del conocimiento, sino porque si te arrepientes, Jesucristo vendrá al encuentro tuyo. Amén. ¿Quieres que eso pase esta noche? Amén. ¿Quieres que eso pase esta noche? Amén. No te pide a Jesucristo: Señor, yo me detengo esta noche. Yo quiero que el Espíritu Santo venga a mi vida, me dé la fuerza necesaria para volverlo a pensar. Si hablo de un hermano de iglesia que ha tenido una vida espiritual no muy productiva, arrepentirse es volverlo a pensar. Si hemos faltado muchas veces, si nos hemos desconcentrado de este sendero de salvación, arrepentirse es volverlo a pensar.
Si hablo a un hermano, un amigo que tiene 1000 años viniendo a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y ha sido indiferente al llamamiento divino y le ha prestado poca importancia a lo que Dios dice, la Biblia te dice, vuélvelo a pensar, reconsidera el camino que has tomado, mira lo que has conseguido y arrepiéntete, y Jesucristo vendrá a tu encuentro. Amén. Querido Dios y Padre, a ti sea la gloria porque eres Dios. Gracias porque en tu misericordia nos llamas. Nunca se dio una reprensión tan severa como la de Betsaida, Corazín y Cafarnaúm, pero nos has mostrado grandes verdades a través de este consejo, de esta reprensión. Número 1, que seremos juzgados en algún momento, no importa dónde estemos, que seremos castigados en función del conocimiento que hayamos recibido, pero que todo el mal que pudiese venir sobre nosotros por el pecado de la indiferencia puede detenerse si nos arrepentimos. En esta noche tu iglesia, los hermanos y amigos presentes, nos detenemos porque queremos volverlo a pensar, porque queremos reconsiderar, porque queremos que cambies nuestra mente, porque queremos que vengas a nuestras vidas. El profeta Isaías lo dijo alguna vez, que debemos buscarte en tanto que estás cercano. Ahora que puedes escucharnos, que deje el hombre impío sus pensamientos y se vuelva a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Por eso nos volvemos a ti en esta hora, para que tengas misericordia. Porque nos has hablado 1.000.000 de veces y no te hemos hecho caso. Porque has tocado nuestras vidas más de una vez y te hemos ignorado. Porque te hemos dado la espalda en tantas ocasiones. En esta hora queremos volvernos a ti. En esta hora queremos reclamar el don maravilloso del arrepentimiento. Ven al encuentro de tus hijos en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y amén. Pueden sentarse, bendiciones para todos.